Profesora de inglés con Executive MBA de la UANDES, ex concejal de Las Condes y actual diputada por el Distrito 12, con mi queridísima La Florida, Jimena Nona Osandón, hoy con nosotros en La Firme. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy contenta de estar con ustedes aquí en La Firme, así que muchas gracias por la posibilidad de esta conversación. Y te faltó decir algo, mamá de 9, que yo encuentro que igual es Mamá de como 9, más íbamos que para el allá. Executive MBA, Íbamos ¿ah? para allá, Es, íbamos para allá. Me parece oye, muy es el bien. super MBA de la vida. Es el recontra MBA. No MBA lleva, ¿eh? Claro, no Va con el MBA. 10º ahí. Claro, Íbamos por claro. allá, sí, bueno, en realidad el tema, yo quería saber más o menos cómo está viviendo hoy en día todo el tema este de la cuarentena, dónde está en Santiago, está yendo para allá, para Valparaíso, cómo lo va viendo? Mira, la cuarentena, nosotros cuando la metropolitana entró 100% en cuarentena, en el Congreso nos dieron la posibilidad de hacer teletrabajo, con votación telemática y todo eso, y yo lo tomé en ese minuto, antes no, porque tengo papá y mamá de 86 y 87 años, y me toca estar con ellos, resolverles sus problemas, un montón de cosas, así que yo bajo ninguna circunstancia he querido ponerlos en ningún peligro, contagio, y créeme que es difícil pasar todo el día sentado aquí en el Zoom, en distintas reuniones. Es mucho más gratificante y entretenido hacer política en el mismo Congreso, pero bueno, son las prioridades de la vida. Eh, es una pandemia y no quiero, y de alguna forma estamos protegiendo a nuestros padres que tienen edad suficiente como para tal vez tener un desenlace fatal con un COVID. Así que estamos viviéndolo bien, no me puedo quejar, los espacios son amplios, eh, tratando de ayudar muchísimo a la gente de nuestro distrito. Yo tengo un grupo territorial que es muy potente, Estamos al tanto. pero viviendo con harta angustia, o sea, también, porque creo que hay tanta incertidumbre desde lo sanitario, desde lo económico. Los WhatsApp se llenan hoy día de puros problemas más que de cosas buenas, sino que son mucha gente problemada. Así que yo creo que todos, al igual que todo Chile, ni yo ni más ni menos, esta es una situación complicada y que tenemos de alguna forma salir todo adelante. Eh, pero que ha tenido, o sea, un minuto de angustia, harta angustia. Yo no puedo decir lo contrario, a mí me produce angustia lo que estamos viviendo en todos estos ámbitos de cosas, desde lo sanitario hasta lo económico también. Hola diputada, una vez Jorge, más agradecerle por estar acá con nosotros. Sabemos que si entiendo, si no entiendo mal, esta semana es semana distrital, sí, entonces gracias por hacerse el tiempo. Hablando de angustia, yo creo que alguien que sentía mucha angustia era el presidente Piñera, y ahora yo le quería preguntar sobre el cambio de gabinete. Yo creo que si uno observa este cambio, se va a dar cuenta que hay claramente dos intenciones. Por una parte, equilibrar las fuerzas de los partidos oficialistas. La UDI volvió a tener fuerza en el comité político, teniendo a Interior, a la vocería, con Belolio, un cambio importante. Y RN, por su parte, también se logró consolidar en este equipo al tener a Desbordes, un candidato claramente a la presidencia, o al menos eso creo yo, en defensa, a Alaman en las relaciones exteriores y a Monkever en Sexpress, cargo que hoy día es muy importante por el tema de lograr los acuerdos que tanto nos faltan. Y Evópoli, por su parte, mantiene Hacienda, que Briones, la verdad, que está haciendo un buen trabajo, así que por ahí no venía el cambio. Y por otro lado, que quizás en esto yo quiero preguntarle, es la intención que tenía el presidente de empezar a gobernar con los partidos. Abandonó ese círculo de hierro con que gobernaba el primer gobierno y estos 2 años, y empezó a hacer política. Se abrió al espectro político a rodearse de los partidos. Entonces mi pregunta ahí es, primero, ¿cuáles son sus impresiones respecto a este cambio de gabinete? Y segundo, si usted cree que esta intención de rodearse de los partidos del oficialismo le va a permitir al gobierno sortear todos los desafíos que se vienen por delante, porque no olvidemos que se vienen desafíos como las elecciones y sobre todo el plebiscito constituyente. Entonces, ¿es esta la estrategia para poder retomar el rumbo? mira, la verdad que la pregunta que tú me haces, Jorge, que es muy amplia, eh, nosotros la hemos estado masticando durante toda la mañana, porque claramente yo tenía una cierta ilusión
sobre el objetivo del cambio de gabinete. Pensé que iba a ser más de rumbo, más que tratar de ordenar, ¿ya? Nuestra coalición, porque claramente estamos en un 27F y eso no se puede negar, ¿no? Yo creo que el cambio fue más esquemático para contener la crisis de nuestro sector y a mí me hubiera gustado que hubiera sido un cambio más de rumbo, ¿ya? Y te lo quiero explicar por qué. Porque, como bien tú dices, si hay algo diferente de tal vez de este cambio de gabinete es que de alguna forma el presidente se ha terminado desligando del Apoquindo 3000, de todas aquellas confianzas personales que él tenía en ciertas personas. El presidente en esa materia pareciera ser una persona insegura en términos políticos y hoy día está tomando confianzas más políticas, ¿ya? Porque claramente ha tenido en la historia encontrones y acuerdos y desacuerdos con Alamán, acuerdos y desacuerdos con Mario Desbordes, pero por primera vez hace este cambio, que a mí eso me parece positivo, pero claramente tiene un objetivo que es ordenar a las dos personas que hoy día están en mayor conflicto, las toma y las pone en un ministerio. Ministerio que no sabíamos que se necesitaba un cambio, porque el Ministerio de Defensa, yo en lo personal, sorprendente, a mí me parece que claramente es un ministerio sumamente importante, pero no tiene la exposición y no tiene esa primera línea que tienen otro tipo de ministerios que a la larga proyectan mucho a las personas. Yo creo que lamentablemente yo me siento hoy día en este minuto, tal vez ya mañana no, porque tenemos que reorganizarnos como partido, bastante huérfana, ¿ya? Creo que a Mario quedó amarrado y de alguna forma le cortaron las alas que él estaba tomando, que estaba siendo vocero de algo que nosotros con Manuel José y un grupo hemos tratado por tanto tiempo, que tratar de introducir el tema de la derecha social, que hoy día sí está permeando, y es por eso que tuvimos votaciones con el tema, por ejemplo, del 10% de la AFP, donde hasta la misma UDI, por primera vez la vía empieza a quebrarse. O no sé si a quebrarse la palabra, todo lo contrario, a evolucionar, a crecer, a mejorar. Porque claramente tenemos que, de alguna forma, terminar con todos estos dogmatismos y empezar realmente a abrir nuestras sensibilidades a lo que la ciudadanía realmente necesita en este minuto tan especial de pandemia sanitaria y económica. Entonces, yo me siento, como te dije, un poco huérfana, nos quedamos sin presidente, justo cuando además tenemos elecciones de presidente y claramente teníamos como dos grupos y nosotros vamos a tener que empezar a repensarnos. Jamás hasta ayer pensamos que hoy día no íbamos a tener a Mario Desbordes de presidente. Entonces, la otra pregunta que tú me decías, el tema del oficialismo. Yo creo que hoy día el tema es tan potente y tan grande que un oficialismo solo no puede salir adelante. Si de alguna forma nosotros no conversamos, no dialogamos, no concordamos con la gente de la oposición, no vamos a avanzar. Porque primero que todo somos minoría. Y a mí me preocupa esa parte, porque cuando vemos que el nuevo ministro del Interior es un duro, es una persona que votó en contra del 10%. Bueno, en la Cancillería también, Andrea Alamán también es un duro del 10%, que lo estoy poniendo como graficando, ¿no? Que da la controversia que se dio con el tema de la AFP, ¿no es cierto? Que era como el modelo. ¿Es cambiar el modelo o no cambiar el modelo? Esta cosa tan dogmática que a algunas personas no las deja como avanzar, porque tienen que seguir como pegados con un modelo, en vez de decir, mira, este modelo efectivamente ha sido muy bueno para estas cosas durante este tiempo, pero claramente hoy día tenemos que repensarlo y conservar todo lo bueno y cambiar todo lo que se tenga que cambiar. Entonces yo creo que si vamos a hacer un gabinete que no tenga esta capacidad de diálogo, que sea dogmático, que sea doctrinal, va a ser muy difícil que podamos lograr las cosas que estamos tratando de lograr. Sí, yo creo que esa es una mirada muy, muy, muy elocuente de lo que podría haber significado este cambio de gabinete, pero uno también podría plantear ahí, y no es que yo defienda al presidente, yo he sido muy crítico de él, pero sí creo que va en la idea de primero ordenar la casa para luego ordenar el país. O sea, yo creo que uno podría partir también de ordenar primero sus filas para después poder convencer. Es cierto que hay cierta reticencia respecto al ministro de Interior, porque claramente pertenece a una derecha dura, pero, por ejemplo, está la incorporación de Jaime Belolio en la vocería. Entonces,
¿usted podría por ese punto darle ahí no sé, entender que el presidente quizás va por un cambio de rumbo, quizás claramente no tan poco dogmático, porque igual se atrincheró un poco con el ministro anterior, pero también abrió un poco las puertas? Desbordes y Belolio son quizás evidencia de ello. Pero acuérdate que Belolio acaba de cambiarse al rechazo la semana pasada, y Belolio es un hombre muy inteligente, que duda cabe, es una cara joven, que duda cabe, pero es muy, muy de trinchera. O sea, Belolio siempre se está confrontando con la gente de la oposición. No es una persona como tal vez la Carla Rubilar, y yo creo que eso se está por verse. Belolio es una persona que no tiene esa transversalidad en todos los temas que son tal vez valóricos, es más transversal. ¿Ah? Pero en el modelo económico, en eso, no tanto. Efectivamente, hay algunos proyectos que hoy día han causado mucha sorpresa, porque Belolio ha estado junto con gente del Frente Amplio, pero son para ciertos temas de educación. Pero en general yo no siento que sea una persona tan dialogante, y me encantaría que lo aprendiera, porque lo encuentro que es una persona que tiene muchísimo potencial. Ahora yo te quiero devolverte la pregunta, porque en el fondo dice el orden de la casa. ¿Qué significa el orden de la casa hoy día? O sea, yo creo que la política ha evolucionado muchísimo. Si nosotros vamos a transformarnos en buzones de un partido o en buzones de un gobierno, no estaríamos cumpliendo con lo que, para lo cual fuimos mandatados por la democracia representativa. O sea, en el caso mío, yo fui electa por un distrito que es muy grande, que tiene toda la realidad que tú te puedas imaginar, y en definitiva yo tengo que responderle a ellos. Que esa respuesta muchas veces en ciertos proyectos muy distintos a la gente, por ejemplo, que pueda vivir en Las Condes, no sé, como en Vitacura. Entonces, cuando te dice ordenar la casa, yo al menos soy la primera que me resiento con eso, porque a mí me pueden ordenar cuando tenemos buenas ideas, pero no cuando me mandan, porque yo creo que eso no ha funcionado hasta ahora, y espero que el presidente se haya dado cuenta, porque cuando estuvimos discutiendo el tema de la AFP, el último minuto aparecieron a dialogar, a decir, mira, la verdad es que no lo hemos escuchado a ustedes, hay que reconocer que hemos sido poco participativos con los diputados, no así tanto con los senadores, pero con los diputados sí. Entonces parecía como marido arrepentido, ¿no? Ay, que venía a pedir disculpas, pero los hechos son los que realmente terminan hablando. Entonces cuando uno dice, hoy día, ¿qué es lo que ordena la casa? Hoy día nosotros somos fiscalizados diariamente por nuestra gente, a través de las redes sociales. Entonces, no es esa política antigua que existía, que a ti te evaluaban cada 4 años y las personas no se enteraban de lo que estaba pasando. Las personas no participaban de los proyectos, no opinaban. Lo que pasa es que eso tal vez ustedes no lo han vivido nunca, pero así era antiguamente. En cambio, hoy día yo estoy siendo evaluada y poniendo muchas veces mi capital político en la mesa cada vez que voto o no voto algún proyecto. Entonces, no es tan fácil esa cosa y dice, vamos a ordenar. El orden se da en la medida que te hagan participar, que te hagas partícipe que no te lleguen los proyectos hechos, firmados, y ¿sabéis qué? Tenéis que apoyarlos. No, tienen que venir diluidos, tienen que venir conversados, tienen que venir palabreados, para que realmente así nosotros nos en el fondo yo me convenza de un proyecto, y de alguna forma también hacer proselitismo político también con mis cercanos de la oposición, para yo explicarle por qué está bien un proyecto o por qué está mal. Pero eso no se ha dado hasta el día de hoy, y yo creo que es bien difícil, dadas las circunstancias culturales y sociales que vivimos hoy día, que existan políticos que salgan elegidos por democracia popular y después se alineen, como si se olvidaran de su gente, a un proyecto político de un gobierno determinado, que tú sabes que siempre están escritos, pero no necesariamente es lo que al final se lleva a la práctica. Yo creo que ahí hay quizás Jorge lo que quería decir con ordenar la casa, porque obviamente el ordenar la casa tiene dos acepciones, ¿no? Tiene una acepción directa, que es la de poner orden, por un orden impositivo, y está el otro, el poner orden en la casa e intentar reordenar las fichas que uno tiene. Yo creo que por la naturaleza del fenómeno, que es un fenómeno político, se refiere un poco a reordenar las fichas que se le cayeron completamente del tablero, o sea, se le cayó completamente la UDI del tablero en cuanto a la integridad del partido significa, y además en la relación que tiene el partido con
el partido del presidente, y con Chile Vamos como coalición. Entonces, quizá iba más por ese lado, pero estoy de acuerdo que se acostumbra mucho a esa política vieja, esa política ruda, esa política que le criticaron muchísimo al exministro Mañalich, que era así como, mira, las cosas son así y así son y chao, ¿verdad? Que tiene sus fanáticos por eso, pero muchísimo más tiene detractores, ¿no? Sobre todo hoy en Sí, día. o sea, yo creo en eso, que tú tienes toda la razón, pero el orden se da en la medida en que todos nos ordenemos, ¿ah? Claro. Y que tú mires la importancia que tienen los poderes. A mí me parece que es muy importante los respetos que puedan existir entre el poder legislativo y también el ejecutivo y también el judicial, ¿ya? Y Claro. lamentablemente eso no se ha dado, y espero que eso cambie, eh, porque solo así podemos caminar bien y en conjunto. Y hay que entender que hasta hace poco la mayoría de los proyectos que venían desde el Ejecutivo siempre pasaron. Lo que pasa es que en el último tiempo, post estallido social, la sociedad se ha venido a remecer. ¿Y es por qué? Porque necesitamos formas de actuar, formas de hacer política que no tienen nada de novedoso, pero que hoy día se habían dejado de lado y que se habían olvidado. Y porque una diputada o diputada se toma una foto con un presidente en la campaña, no quiere decir que se transforma en un buzón, porque en el fondo son cosas que se van articulando y de alguna forma también se van ayudando entre ambos dos. Yo creo que eso es lo que tiene que cambiar muchísimo para que nuestra casa se ordene. Y hoy día vamos hoy día desordenados. Acuérdense que hace un mes y medio atrás el Frente Amplio también, la casa estaba súper desordenada con el tema de los aportes. ¿Se acuerdan que las donaciones, que las donaciones eran para ellos mismos? Bueno, se logra ordenar. Yo confío que nosotros también vamos a poder hacer lo mismo, pero siempre en un ambiente de respeto, de diálogo, de colaboración, y solo así vamos a poder recuperar tal vez a esa democracia cristiana, a ese partido radical y algunos socialistas que en muchos proyectos durante toda esta labor legislativa nos apoyaron con su voto. Sí, estoy de acuerdo con ese concepto de orden. Sobre todo en política hoy en día, y no solamente hoy en día, sino en general. La política debería tratarse de eso, se debería tratar de incluir muchísimo más las voces en el grado más completo que se pueda. Pero tocando un poco, y bueno, cambiando un poco el tema, que no solamente se trata de qué es lo que hizo Piñera directamente con ese cambio. Obviamente concuerdo contigo que ahí con el ministro del Interior no sé si fue la mejor movida. Creo que si quería reparar las relaciones con la UDI, no necesariamente tenía que ser con ese ministerio y con esa persona en específico, pero bueno, esperemos que las cosas funcionen por ese lado. Pero hablando, bueno, ya con lo que yo iba al principio, que esos 9 masters, aparte del 10º que se cuenta con el Executive MBA, usted que es madre, ¿verdad? Usted que conoce bien esos másters. Pasó este caso bastante ligado a la violencia de género, que por supuesto es bastante cercano a quien sea que tiene familia, sobre todo si es directamente madre o hermana. Acá en Chile hace un tiempo se está tocando con más seriedad el tema de la violencia de género, y recientemente se presentó este caso muy, muy lamentable, por supuesto, que es al que se refiere en redes sociales por Justicia para Antonia, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos cómo se vivió por las redes sociales. Lo vimos en todos lados, todo el mundo se cambió la foto, todo el mundo participó, todo el mundo comentó, y lograron un cambio, en definitiva. O sea, se dio una sentencia y después se cambió, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en mente, a mí me gustaría saber cómo lo vieron los parlamentarios. O sea, cómo lo vieron por su lado. Mira, yo creo que primero que todo, como bien tú dices, aquí tenemos dos Antonias, la Antonia Barra y la Antonia Carros, ya que son dos personas que se quitaron la vida, porque nosotros en la Comisión de Mujer y Equidad de Género también estábamos viendo este tema de la inducción al suicidio, que hace un caso de una chiquilla, otra Antonia, Sí. De Concepción, ¿ya? Ahora, ambas dos se quitaron la vida, y eso realmente es una derrota para nuestro sistema, ¿ya? Y hay que decirlo así de claro, no solo los femicidios es una derrota, pero también una mujer que llega, o un hombre, que llega a quitarse la vida por circunstancias de esta índole, que van a ser, están siendo juzgados hoy día por los tribunales, ¿no es cierto? Francamente es una derrota para nosotros.
Ahora, ¿cómo uno lo vive? Yo lo vivo de distintas formas. Lo vivo como mamá, lo vivo como mujer que también vivió un abuso, no fue una violación, pero fue varias veces y reiterado abuso, y lo vivo como diputada, ¿ya? Yo soy una persona que estoy muy abocada para que estas cosas, para que terminemos terminando con esta cultura de que la mujer siempre tiene la culpa, ¿ya? No, y yo lo veo, no, es que estaba borracha, es que no caminaba bien, estaba, no sé, otra persona que estaba vestida provocativamente. Yo creo que no hay nada, absolutamente nada, que justifique una violación. Nada. Aunque yo esté borrada de curá en el suelo, no justifica que una persona se aproveche de mí. ¿Ya? Y no hay justificación posible. Y todavía en Chile uno escucha mucho eso. ¿Ya? Cuando yo conté mi caso personal, recibí muchas críticas, que cómo lo había contado, que era una vergüenza para mis hijos. O sea, al final, la víctima vuelve a ser víctima por segunda vez. Así que es una cosa muy de loco lo que pasa. Y en este caso, nosotros hemos hecho este proyecto, lo hicimos con Pamela Giles y lo hicimos con Erika Olivera, que tiene, las dos tienen una carga muy potente en esa materia también, donde lo que pedimos es la imprescriptibilidad de cualquier delito sexual y violación, que no existe edad para que prescriba. ¿Por qué? Porque en este caso, Antonia, varios de las personas que fueron y que declararon, inmediatamente las declararon imprescriptibles. Entonces yo me pongo en los pies de esa chiquilla que tuvo la valentía de ir a contar su historia personal, dolorosa, profunda, que la afecta hasta el día de hoy, y después llega un juzgado y le dice, no, ¿sabes qué? Lo tuyo ya pasó, lo tuyo ya no importa, lo tuyo ya no existe. Es un doble golpe para esa persona. Entonces, lo que nosotros pretendíamos y pretendemos, y ojalá ustedes nos ayuden, es que no exista prescripción para este tipo de delitos, porque solo no prescriben cuando son lesa humanidad. ¿Ya? Y eso no puede ser, porque cuando hay una violación, cuando hay un abuso sexual, que puede ser a los 18, a los 19, a los 25, a los 30, a los 40, existen muchas trabas culturales, psicológicas, mentales, de madurez, para que tú lo puedas de alguna forma digerir y contar y enfrentar. Entonces, se avanzó con los niños, pero nosotros cuando fue declarada la imprescriptibilidad en el caso de los niños, menores de 14 años creo que son, inmediatamente nosotros dijimos, ¿y por qué no todos? Si todos son dolorosos, todos. O sea, el abuso sexual, la violación, es algo que al que le pase no se le olvida jamás. Le cambia la vida, le cambia la forma de pensar, la forma de ser. Lo tiene que superar con una terapia. Lo tiene que enfrentar. Hay personas que yo converso y me dicen, mira, hasta el día de hoy, esto pasó hace 30 años y todavía me despierto en la noche. Entonces, hay un tema de intimidad que es muy, muy profundo. Y aunque sea muy difícil, porque ¿sabe lo que pasa? Los abogados, cuando nosotros peleamos la imprescriptibilidad para los niños, decía que era muy difícil probar. Y efectivamente es muy difícil probar cuando han pasado los años, pero al menos existe una reparación para la víctima de ir a contar su caso y que existe una persona preparada al frente que le cree y que al menos va a tratar de hacer alguna investigación en el caso. Puede ser que no se llegue a término, puede ser que no se pueda probar nunca, pero al menos tú tuviste esa oportunidad frente a la ley, frente a la legislación de tu país, de decir, a mí me pasó esto. Y se investiga, se puede investigar bien. Y si no se puede investigar, bien también. Es que las mujeres los van a usar, dicen otros, para vengarse de los hombres. Yo creo que hay que ser muy penca para pensar una cosa así. No es fácil inventar que te violaron. No es fácil inventar que te abusaron. Pueden haber casos, claro que pueden haber, pero esos casos se va a tener que preocupar la justicia de discernir. Puede ser que se cometan alguna injusticia como en todas las materias, pero créanme, chiquillos, que la justicia que se logre va a ser mucho, mucho, mucho mayor que tal vez aquellos pocos casos que caigan en una injusticia.
Sí, precisamente con ese manejar con ese permitir que se maneje por parte del sistema judicial, acá pasó algo bastante interesante que por lo menos no se había visto en la historia reciente, que es que se dio una sentencia por parte del Poder Judicial, ¿verdad? Pero la fuerza de la gente que participó de este movimiento, que participó de esta denuncia en realidad que se estaba haciendo en redes sociales, logró una influencia en el sistema judicial, en el poder judicial, sin pasar por el poder legislativo. Entonces, como eso despierta una pregunta, o sea, ¿en qué extremo y cómo los ve un miembro, que por supuesto usted es miembro del poder legislativo, cómo ve la influencia de la sociedad que tiene hoy en día, o sea, la influencia de la sociedad sobre el poder judicial hoy en día? Y cómo se puede manejar eso, o sea, cómo se puede adelantar el poder legislativo a que hayan brechas tan pronunciadas entre el Poder Judicial y la fuerza de los grupos sociales que se involucran. Mira, muy interesante la reflexión que tú has hecho y yo quiero que lo conversemos en general, ¿ah? No como este caso específico, Ah, por ¿ya? supuesto, sí. Por favor, porque quiero que no se malentienda, Me parece. porque claramente los poderes del Estado están muy separados, ¿no es cierto? Y las redes sociales hoy día tienen una labor fiscalizadora, de influencers también, que es muy potente, y pensemos lo que pasó también con el tema de la AFP. Cuando partieron las barricadas el día antes de votar, yo estaba segura que muchos se iban a cambiar, porque muchos sintieron temor también de lo que podía pasar, y es absolutamente natural. Pero también leyendo al ex fiscal Gajardo, él decía que en el caso Bomba, que él tuvo a esta pareja que hoy día está siendo juzgada por las bombas, ¿no es cierto? Que fue juzgada en España, pero que en Chile no se le pudo la primera vez eh, acreditar que habían sido ellos, incluso el Estado les pagó 100 millones a uno y 80 a otro, y hoy en día esa misma pareja ya está en otro juicio, que no tengo idea en qué va a terminar, pero parece que tienen esta práctica habitual. El mismo fiscal dice que la presión fue tan brutal que en el fondo por eso, de alguna forma, él dice, quedaron libres la primera vez. No estaban las suficientes pruebas, pero también había una presión de que ellos eran inocentes. Y hoy día la historia se está escribiendo de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? A mí me parece que es muy importante la manifestación, pero tampoco podemos volver al linchamiento como se hacía en la Edad Media, ¿ya? Y como se hace en algunas culturas hoy día también. Yo, en lo personal, preferí que el juicio siguiera su curso antes de emitir una opinión. ¿Ya? Soy mamá, entiendo o sea, no entiendo porque es horroroso que se te muera una hija, pero a uno tal vez la edad puede ser que te dé un poco más de calma en esta materia. Y bueno, y cambió, pero yo no estoy tan segura que haya sido solo la presión social, porque estaría muy mal si hubieran cambiado solo por la presión social. No sé si me entienden. Sí, sí. Los jueces tienen que cambiar por las pruebas, por las evidencias, no por la presión social, ¿ya? Porque se pueden cometer grandes injusticias también. Y es por eso que quiero decir que saquemos este caso en concreto, porque este caso en concreto tiene muchas aristas, ¿no? Muchos hilos que tirar. Pero yo espero que como sociedad sigamos respetando los distintos poderes y que el Poder Judicial no se vea amedrentado, porque se pueden cometer grandes injusticias, porque claramente en 2 minutos se sabía la dirección del juez y del fiscal y se sabía todo y eso a mí me parece que es delicado, porque si no cerremos la puerta por fuera del Poder Judicial y dediquemos a ver las redes sociales qué es lo que se dice, y de acuerdo a eso sacamos los veredictos. Yo creo que la justicia tiene que seguir, tiene que caer con todo el rigor de la ley en el final de lo que termine con el caso Antonia, pero no sé si es bueno que se considere como una medida de presión a un poder que es tan importante, el tema de la organización ciudadana. Exprésate, sale a la calle, haz todo lo que tú quieras, pero deja que el Poder Judicial funcione también. Claro, y por lo mismo,
bueno, ustedes ya salieron en respuesta de eso, ¿no? Hablaron del tema de presentar esta ley de la imprescriptibilidad, ¿verdad? Em, Claro, y ustedes hicieron este esfuerzo, no solamente, no es algo que es unilateral o que es de un partido, o sea, es con ¿no? posiciones totalmente distintas, ¿verdad? Entonces, al final, qué proyección le ve a estas propuestas de ley? Porque, por supuesto, estas propuestas de ley, aparte de la suya, también está esta que cambia el tema de la tipificación de la violación. Entonces, ¿qué proyección le ve a estas propuestas de ley, a estos proyectos de ley? Y cómo ve esta relación entre el Poder Judicial y esta fuerza que tiende a no creer en el Poder Judicial en cuanto a la violencia de género? ¿Cómo ve que eso vaya a evolucionar? Mira, ahora vamos a ver si nuestros cambios de las últimas leyes van a servir o no, porque existe una ley Gabriela, que probablemente sea una de las que tú estás mencionando, donde amplía el concepto de femicidio, ¿ya? Y lo hace mucho más amplio, ya no solo lo circunscribe al hogar, a la relación sentimental, sino que lo amplía. Y ahí es donde uno ve ahora si las leyes se pueden aplicar o no, porque a veces uno hace leyes de muy buenas intenciones, pero después son inaplicables. Claro. Existen varios proyectos de ley, hoy día existe uno que es muy amplio, que están presentando un grupo también transversal de parlamentarios y parlamentarias, que se hace cargo de distintas aristas. Nosotros lo que decidimos fue enfocarnos en una arista, que era la imprescriptibilidad, cosa de poder sacarlo lo más rápido posible, ¿ya? Porque yo sé que el otro proyecto se va a demorar muchísimo más, porque tiene muchos cambios a distintas artículos de del Código Penal, del Código Civil, o sea, hace muchos cambios. En cambio, nosotros decidimos ir por el primero que nos parecía que era el más urgente. Eh, la violencia intrafamiliar, lamentablemente, a pesar de que hemos hecho muchísimas cosas, no ha bajado. Los estándares nuestros siguen siendo altísimos. Salió un artículo en el diario el fin de semana de la cantidad pavorosa de llamadas que han existido durante la pandemia, durante la cuarentena. ¿Y por qué yo creo que pasa esto? Y se lo quiero decir. Porque no sé si es un tema que realmente interese mucho, duro lo que estoy diciendo, y por otro lado, a veces nosotros nos instalamos en la puerta de salida de los problemas y no en la puerta de entrada. La puerta de entrada siempre es mucho más latera, más lenta, más larga, pero que te hace relación con la prevención y con el cambio cultural. En cambio, yo no saco nada con aumentar y aumentar pena, y yo puedo poner la hoguera para una persona que mata a una mujer, y no van a bajar tampoco. ¿Saben por qué? Porque muchas veces se hacen en condiciones que tú ni siquiera estás razonando. La mayoría de los femicidios no son como en frío. ¿Sabes qué? Voy a llegar a matarla. ¿Ah? No, se dan en un contexto, en una pelea, donde muchas veces hay alcohol, donde muchas veces hay droga, y la persona a veces ni siquiera mide la fuerza y la violencia que está ejerciendo sobre una mujer hasta que la termina por matar. Entonces yo creo que nosotros como chilenos y como legisladores hemos sido bastante flojos porque siempre estamos en la puerta de salida y decimos, vamos a aumentar las penas. No ha bajado ni un porcentaje la violencia intrafamiliar en los últimos años. Tenemos un Ministerio de la Mujer que está encargado del tema, pero a veces el Ministerio de la Mujer pareciera que es como una lotería que va contando los números y que dice que se va a querellar contra quien sea responsable. Pero después no pasa nada. Después matan a la mujer de más allá y otra de más allá, y para qué decir la cantidad de femicidios frustrados que existen. Entonces yo creo que hemos sido muy flojos. Hemos sido muy, muy flojos. Nosotros queremos pararnos en la puerta de salida y no en la de entrada, que tenemos que ver el tema integralmente, culturalmente, desde la educación, desde aumentar las penas, por supuesto, pero de la reparación. Fíjate que nosotros tenemos un proyecto de ley que cuando empieza esta violencia intrafamiliar, nosotros lo que pedimos es que no solo que le digan al hombre o a la mujer no se acerque a la persona, sino que tenga la obligación de ir a una terapia reparativa. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay terapia reparativa, la persona que se la mantiene alejada y de repente le quitan esa orden de alejamiento, tiene rabia acumulada y la termina matando con más ganas. Porque no hay terapias reparativas. Solo para ciertos casos. Y una persona que está en la cárcel por violencia intrafamiliar no debería salir
si no se gradúa en estas terapias reparativas, en lo que es la mujer, el respeto, la igualdad, que no tiene que ejercer fuerza. Entonces, hemos sido flojos, chiquillos, yo quiero decirlo así de francamente. No sacamos nada con aumentar las penas, porque cuando hay una violencia intrafamiliar, la persona no lo está pensando, está sencillamente dejándose llevar por un instinto, lamentablemente sin ninguna racionalidad, muchas veces producto de celos, de alcohol, de droga y de rabia. Diputada, muy interesante la reflexión. Yo me quiero quedar con algo que dijo antes respecto a la relación entre el poder, entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Claro está que hay un diagnóstico, ¿cierto?, de que nuestra institucionalidad no ha logrado canalizar el sentir popular. Yo creo que ese es un diagnóstico que más o menos todos compartimos. Pero sin embargo, el otro extremo es que permitamos que ciertos actos violentos de alguna manera influyan decisivamente en las decisiones de los poderes que nos rigen. Ahora probablemente está el ejemplo último del senador Lagos Weber, que tuvo que retirar una indicación porque publicaron en las redes sociales una foto de su casa, y normalmente también se ha visto un aumento de la violencia, y probablemente lo que estoy diciendo yo es políticamente incorrecto, pero a mí me parece que la política, como área que responde, o como ciencia que responde a la pregunta de cómo debemos vivir como sociedad y hacia dónde vamos, tiene que de alguna manera entender el sentir popular, pero a la vez tratar de disociarlo y pasarlo por un proceso racional, porque eso al menos yo espero de nuestros políticos, que ellos recojan las demandas de la ciudadanía, pero a la vez también traten de canalizarlas a través de soluciones racionales. Entonces mi pregunta ahí es, ¿cómo nosotros compatibilizamos la idea de que tenemos que empezar a escuchar al pueblo, empezar a escuchar a la gente, pero a la vez no vernos influenciados por la violencia que muchas veces se genera? Mira, la mayoría del pueblo habla bien, habla con símbolos, habla con cacerola, habla sin violencia, sin destrucción. Ese es el grupo que al menos a mí me representa y al cual yo quiero escuchar y al cual yo espero estar representando. Porque yo te aseguro que estos que salen a destruir ni siquiera van a votar. Porque la anarquía no tiene demandas. La anarquía destruye por destruir. Puede ser que sea gente que lo ha pasado muy mal en la vida y yo hago todo ese mea culpa y siempre lo he hecho y se me ha criticado y que de alguna forma yo vengo a cubrir a los violentistas, jamás. Pero claramente hoy día la violencia que se está ejerciendo, sobre todo en las redes sociales, es brutal. ¿Por qué? Porque además existen muchas personas que hablan anónimamente. Existen muchas cuentas que son bots, que son falsas, que se dedican a insultar. Mira, es muy impresionante, o sea, cuando yo normalmente veo en mis redes sociales a una persona que insulta mucho, normalmente una cuenta falsa. ¿Ah? Porque lamentablemente se están mal usando. Y vamos a tener que legislar sobre esto. O sea, yo encuentro que una persona que publica tus datos personales, donde tú vives, porque no le gustó lo que tú dijiste, esa persona tiene que pasar por la justicia también. Claro, es difícil probarlo, pero hoy en día está la tecnología para empezar a hacernos cargo y que las personas sean responsables de lo que dicen a través de las redes sociales. Porque, mira, yo se lo digo de verdad, o sea, cuando no quiero como amargarme, yo no leo el Twitter. Porque el Twitter no es que reciba yo en lo personal tanto insulto, pero el trato de personas humanas, inteligentes, educadas, con sentido común, cómo se tratan entre ellos, es algo que yo te aseguro que tú no lo harías en persona cuando estuvieras un tú a tú con esa persona. Las cosas que se dicen en las redes sociales, yo les estoy por firmado, que frente a la persona, cara a cara, mirándose a los ojos, no se dice. Entonces, la otra pregunta tuya que hace relación con cómo le podemos responder y cómo podemos escuchar en la calle. Bueno, créeme que yo escucho a la calle, porque yo soy una persona, y la mayoría de los diputados, no solo yo, somos personas de terreno. Y es ahí donde vamos escuchando la calle. Si las calles no se escuchan solo por las redes sociales. Claramente el Facebook ayuda mucho, porque al menos en mi distrito mucha gente usa Facebook y nos comunicamos mucho por eso. Pero donde tú más vives, percibes, hueles, caminas, empatizas, es cuando tú estás con las personas. Y eso se vio muy bien
cuando nosotros, muchos diputados de Renovación Nacional, en un principio nos abstuvimos en las 2 primeras votaciones por el tema del retiro del 10% de la AFP. ¿Por qué? Porque estábamos dialogando con el gobierno para que nos diera un paquete importante para la clase media con transferencia directa, para que las personas no tuvieran que sacar sus ahorros, que son para sus jubilaciones. Porque a nosotros nos parece, y hasta el día de hoy nos parece, que es tremendamente injusto que sean los trabajadores con su plata que tengan que pagar esta crisis y no sea el Estado. Ahora, esa set prometido no llegó, bueno, votamos por el apruebo. Pero esa es una manifestación clara y concreta de que estamos escuchando, pero también estamos siendo responsables. Porque lo más fácil era votar inmediatamente por el apruebo. Yo me hubiera ganado todos los aplausos de mi distrito, pero creo que una buena explicación te da más peso y en el fondo te califica como un diputado o una diputada responsable que escucha la calle, pero tampoco hace todo, porque si yo a un niño chico le pregunto, ¿te quiere ir a vacunar? ¿Qué me va a decir? Sí. Que no, Y lo tengo que precisamente llevar igual. esa crítica Entonces, se la hacen tenemos harto. que Sí, balancear estas 2 cosas. esa crítica la hacen harto de decirle, no, mira, los políticos no representan exactamente lo que dice la gente, pero es prácticamente imposible representar la voz de todo el distrito que uno representa o de todo, ¿me entiendes? O sea, eso no es tan fácil así. Entonces, Imagínate que nosotros legisláramos por las encuestas. Cerramos el Congreso, veríamos la academia, haríamos 4 preguntas todos los lunes y sería eso. Y yo creo que eso no es responsable porque es súper importante que todo lo que uno hace en materia legislativa tiene una consecuencia directa en el presente y en el futuro. Y yo creo que a mí no me gustaría salir a la calle el día de mañana y tener que pasar dando explicaciones. Yo creo que la conciencia se tiene muy tranquila cuando uno ha hecho un trabajo legislativo serio y si te equivocaste, que existe la posibilidad grande de equivocarse, uno pide disculpas. Si tampoco pasa nada. Somos seres humanos de carne y hueso que nos podemos equivocar, que podemos pedir disculpas y que podemos reparar también. Sí, Claro. una cosa antes de terminar, diputada, es que yo realmente valoro esa idea del equilibrio entre la política y la ciudadanía que usted tiene. Yo creo que ese es el camino. Pero sin embargo, si uno observa el espectro político, el Frente Amplio, el Partido Comunista y cierta parte de la exconcertación, uno observa, hay más o menos un surgimiento de un cierto tipo de populismo. Y cualquiera que sabe de populismo entiende que es muy peligroso para la democracia, porque el populismo bordea los límites de la democracia. Entonces mi pregunta es, si bien usted se mantiene en el camino de la línea de mantener la prudencia, ¿cómo enfrentamos ese fenómeno que va surgiendo en nuestra política respecto a un cierto sector? Efectivamente, es muy fácil caer en el populismo, esta respuesta rápida a problemas complicados, ¿no es cierto? Y efectivamente, el Frente Amplio, al cual yo igual respeto muchísimo, creo que tienen temas que son tremendamente interesantes y que también son un aporte, de alguna forma le está haciendo muy rápido el trabajo y se está alineando muy rápido con el Partido Comunista, a los cuales yo también respeto, pero jamás he visto al Partido Comunista alinearse en alguna propuesta nuestra. Ellos están muy contentos cuando nosotros somos muy totalitarios, cuando nosotros nos alineamos con ideas de ellos, pero yo jamás he visto que ellos hayan cruzado la vereda para el otro lado y eso a mí me habla mal. No así el Frente Amplio. Y el Frente Amplio yo creo que lo que les falta, teniendo mucha capacidad, muchas buenas ideas, le falta la experiencia de la vida. ¿Ah? La juventud a veces cree sentir que tiene respuesta para todo. Y uno en la vida se da cuenta que no hay respuesta para todo, que existe el ensayo y error, lamentablemente, pero yo hago siempre un llamado, y esto lo digo, a terminar con la soberbia. No estoy diciendo que todos sean soberbios, porque la soberbia está transversalmente en todos nosotros en la Cámara, pero hay que ser un poco más humilde, hay que escuchar, hay que abrir los oídos. A mí se me ha criticado muchas veces por hacer estos proyectos de ley con gente de la izquierda. ¿Ah? Y a mí me parece que es tan razonable que podamos buscar el bien común entre todos, y a mí me parece tan incomprensible, y puede ser porque yo entré más vieja a la política, y tal vez puede ser porque vengo más como desligada de muchas trabas, de muchos prejuicios, que entre todos tenemos que buscar el bien común. Entonces, a mí me parece que de repente
el Frente Amplio le está haciendo un juego que es medio perverso, que se está uniendo mucho con el Partido Comunista, el cual yo también he apoyado en muchos proyectos también, pero yo creo que la responsabilidad a veces hemos faltado a eso, porque claramente había que decirle a la ciudadanía, saque el 10%, pero usted tiene que saber que esto va a tener a futuro una consecuencia, la va a tener, sí o sí, es que no puede no tenerla, porque es un porcentaje de gente que va a quedar con menos jubilaciones y algunos van a quedar con nada y van a tener que aprender a vivir con la pensión básica solidaria. Entonces, no todos se atreven a decir eso. Hay discursos que son muy fogosos y que terminemos con esto y terminemos con otro. No, yo no creo que haya que terminar con todo. Yo creo que hay que conservar todo lo bueno y cambiar todo aquello que no ha sido bueno y que se puede cambiar. Pero yo espero que con los años vayan madurando muchas cosas, vayan diluyendo muchas cosas y se van a dar cuenta que todo no es 2 más 2 son 4. Lamentablemente la vida no es así. A veces yo tengo la mejor de intenciones y nos sale al revés. Ahora yo espero que esto no sea el tema de la AFP, no sea un gran descalabro. Yo en eso confío en el presidente Piñera. Yo creo que el presidente Piñera, si hay algo que sabe mucho, es en la recuperación económica. Lo que sabe menos y que supone que su comité político se lo tiene que dar es la parte política, pero yo espero que esté a la altura de las circunstancias que vamos a vivir en esta pandemia económica y que tenga la grandeza, la fortaleza y los recursos para volver a echar a andar la economía del país, que claramente es tremendamente importante, no es el único objetivo, pero es muy, muy importante para la vida diaria de todos los chilenos y las chilenas. Sí, yo creo que esa es precisamente una de las cosas que más credibilidad le otorga a este concepto de la derecha social, que usted claramente es una de las personas que lleva esta bandera, ¿no? O sea, esas ganas de hacer de la vereda de enfrente parte de la comunidad es algo que es obvio que tiene que ser parte de la práctica política y sus ganas de hacerlo, sus ganas de promoverlo como filosofía política, yo creo que es algo que le incrementa muchísimo la credibilidad. Yo por lo menos tengo harto rato relacionado a la comuna de La Florida y he escuchado muchísimo su nombre y conozco mucho el buen trabajo que están haciendo ahí, así que a mí no me queda nada más que aplaudirle toda la pega que hace usted, toda la pega que hace su equipo. Nosotros acá en La Firme, cuando nos relacionamos fácilmente con un equipo y nos ponen en contacto y podemos hacer estas cosas de forma expedita, sugerimos el bono La Firme, así que le sugerimos fuertemente el bono La Firme para su equipo porque la verdad que las cosas Sí, salen oye, bien agradables. pero Ricardo, mi equipo, oye, mi equipo, o sea, yo de verdad que creo que a mí mucha gente, no sé, nos felicita por el trabajo en terreno que hacen, pero yo no puedo dejar de decir que sin mi equipo la cosa sería muy, muy distinta, pero la diferencia de mi equipo es que ellos son más convencidos que yo de la derecha social. O sea, Sí, se ellos nota. lo tienen impregnado en el fondo, que la derecha social es muy atractiva cuando tú realmente la vives y la practicas. Y además que viene a terminar con muchísimos prejuicios y te va encantando y te va llenando el alma. Así que ojalá mucha gente se pueda apegar a este tema de la derecha social, pero la derecha social solo se vive en la calle, se vive compartiendo con la demás gente, escuchando a los demás, apoyando en todo lo que tú puedas apoyar y buscando el bien común de todos y todas, independiente del color político y religioso que una persona pueda tener. Nos gusta saber que así pienso porque esa es un poco la idea que llevamos acá. Abrimos ese espacio con ese propósito de escuchar a todo el mundo. Y lo último que nos quedaría entonces sería preguntarle o pedirle que nomine a alguna o algunas personas que considere que sería interesante sentar acá y conversar un rato, tomarse unos mates, hablar de qué es lo que está pasando por su lado y cómo ve las cosas. Figura pública, amigo, lo que le guste. Bueno, creo que una persona que encarna más la derecha social que yo es mi hermano Manuel José. Yo creo que él tiene un cuento mucho más potente, con mucho más calle que lo que yo te pueda contar, con mucho más anécdota y mucho más convencimiento. ¿Ya? O sea, yo creo que él es una persona que a mí de verdad que a mí me motiva, porque yo trabajé muchos años con él. Entonces, ver esas transformaciones que existieron en Puente Alto, no solo transformaciones materiales, sino lo más potente fue las transformaciones espirituales, la gente sentirse orgulloso de ser un puentealtino. Y también un pircano, también como la gente de Pirque. Yo creo que él es una persona súper potente que ustedes podrían. Ahora,
tú quieres gente solo como del ámbito político, porque yo creo que hay tantas personas que uno conoce, dirigentes sociales, como, no sé, la Sandra Olivares, por ejemplo, de Bajo de Mena, que te pueden conversar desde la sencillez de la vida de ellos, lo que es vivir la adversidad, no solo ahora en la pandemia, sino que vivir bien la adversidad la vida completa. A mí me parece que esas son las grandes personas, los grandes héroes de la historia del mundo. Si no somos los que salimos en el Mercurio como las 100 mujeres más votadas o los políticos más no sé cuántos. Yo creo que Chile está lleno de héroes en cada barrio y en cada circunstancia. La Patti de la Villa O'Higgins también, son gente impresionante. Y políticamente hablando, a mí me encantaría que alguna vez ustedes pudieran entrevistar, por ejemplo, diputados como Miguel Mellado, que están viviendo una cosa muy brutal en el tema de la Araucanía, cosa que las personas que lo escuchen a ustedes también vean lo que está pasando en las regiones. Personas como la Erika Olivera, que a la Erika le cuesta conversar, es más hosca, por decirlo así, pero tiene una disciplina de vida que también es muy potente, que ella puede transmitir a muchas personas a través de lo que ustedes hacen. Creo que las regiones les falta representatividad. Me encantaría que ustedes pudieran, también personas como, no sé, la Paulina Núñez también, que representa la zona de Atacama, Sandra Mar, que es una persona de la UDI, que fue capaz de votar, aprobar desde un principio el tema de la AFP, que es de Punta Arenas. Son gente muy entretenida. ¿Y para qué decir gente como René Alinco, un ex comunista, que sigue siendo muy de esa línea, pero que es capaz de hacerte un análisis muy claro de lo que hay que rescatar del comunismo y lo que hay que borrar del comunismo. ¿Ah? Así que yo le puedo conseguir varias de estas personas, pero he tenido que sea gente también del otro lado, Sí, que te va a sorprender con ideas que uno puede compartir y con otras que no va a compartir, pero ahí está la tolerancia, ahí está la diversidad y ahí está nuestro Chile. Qué buenas palabras para cerrar ahí. La verdad es que no podemos estar más agradecidos de su presencia acá. Es la primera mujer con nosotros acá en La Firme, no es la primera persona de derecha, hemos estado con personas del Partido Comunista hasta RN y UDI, pero es la primera mujer con nosotros. Por supuesto, le agradecemos de nuevo a su equipo, le agradecemos de nuevo a usted el tiempo que nos dio y quién quita volver a hablar en algún futuro cercano y por supuesto, bueno, tiene que saber que le vamos a cobrar la palabra con alguna de las personas. Sí, de todas maneras. Así que... Yo no prometo, mira, nosotros con Manuel José tenemos un lema, nunca prometemos, sí, que nos comprometemos. Entonces ya. cuando yo voy a algún lugar y me dice que usted prometió, yo le digo, imposible. Yo no se lo puedo haber prometido, porque jamás prometemos cosas que no podemos cumplir. Nosotros nos comprometemos a las cosas difíciles y las otras las cumplimos. Me parece excelente. Compromiso es muy de derecha social. Así que, nada, reiterarle las gracias y obviamente darle las gracias a todas las personas que están escuchando, pedirles por favor que dejen sus ideas acá. Como decimos siempre, la idea es que nos escuchemos, que estemos todos presentes y que de eso podamos sacar una comunidad que nos vaya nutriendo poco a poco a todos y nos permita ir alcanzando ese bien común, como se dice muy seguido. Muchísimas gracias entonces, diputada. Muchísimas gracias entonces, Jorge desde La Serena. Yo soy Ricardo García y esta fue otra edición de La Firme. Que tengan excelente día donde sea que estén. Gracias.